noches, estimados alumnos. Iniciamos nuestra clase virtual con mucho entusiasmo. A pesar de la distancia, eso no es un impedimento para que nos encontremos y compartamos la primera unidad de nuestra materia psicopatología. Esta primera unidad nos habla de la introducción a la psiquiatría y a la psicopatología. Vamos a conocer cuáles son las diferencias y cuáles son los aspectos en los cuales coinciden ambas disciplinas. Para iniciar, toda ciencia tiene una definición, un objeto de estudio, un método y los conocimientos que maneja. Verán ustedes que el objeto de estudio de la psicopatología es el hecho psiquiátrico. El hecho psiquiátrico está compuesto por el hombre, lo que sucede en su medio interno y su medio externo. Lógicamente que este objeto de estudio es lo que le da la definición a cada una de las disciplinas. Por otro lado, los conocimientos que adquiere la ciencia, en este caso la psicopatología, lo hace a través del método de la observación. ¿Y qué observa? Al hombre, a su medio, cómo se comporta el hombre, y utiliza la ayuda de ciencias auxiliares. La psicopatología es ciencia, investiga y busca arribar o llegar a teorías y conceptos universales. Dicho de otra manera, en las clasificaciones de las enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia tiene que ser igual en América, en Europa o en África. Esos son los conceptos universales. La psiquiatría, por su parte, toma los conocimientos de la ciencia, que es la psicopatología, y la utiliza en la práctica. El psiquiatra es aquel que se involucra con el paciente en su trabajo de terapéutica. La psiquiatría no investiga y no es ciencia, es aplicación de la ciencia. ¿En dónde se fundamenta la psicopatología? Se fundamenta en dos disciplinas, la filosofía y la psicología. Y la psiquiatría se fundamenta en la medicina, de modo que allí nosotros encontramos que cada una de estas disciplinas tiene un lugar dentro del campo de las ciencias. A continuación, vamos a ver los aspectos históricos del desarrollo de la psicopatología y de la psiquiatría. Por ejemplo, en la antigüedad se tenía un concepto de que las enfermedades se originaban de manera sobrenatural, es decir, demonios que se apoderaban de los seres humanos. ¿Cuál era el abordaje terapéutico? Y la trepanación. La trepanación es producir o realizar orificios en el cráneo del enfermo mental y a través de ese orificio se escapaban supuestamente los espíritus malignos. ¿Dónde se utilizaron estos sistemas terapéuticos? Egipto, China, Grecia, y lo usaban los hebreos. Más adelante entramos en Grecia y Roma. Allí la concepción sobre el origen de las enfermedades cambia, ya es natural. Entonces, por ejemplo, encontrarán que Hipócrates decía que el ser humano tenía unos fluidos o elementos naturales, agua, tierra, fuego, aire. Se entró a la terapéutica de la medicina natural y vinieron luego las aportaciones
de numerosos pensadores, como Platón, por ejemplo, que decía que la locura tenía varios orígenes, que podía ser profética, que podía ser ética, podría ser erótica. Aristóteles estaba de acuerdo con Hipócrates. Y aparecen las figuras de Asclepiades, que le daba mucha importancia al ambiente. Areteo y Sorano agregan otros elementos y finalmente Galeno, que divide a la enfermedad mental en orgánicas y psíquicas. Con esto se dio un avance grandioso dentro del aspecto conocimientos, terapéuticas y tratamientos de los pacientes. Se salió de la concepción demonológica y se entra a una concepción humanitaria. Otras culturas se refiere a los pueblos de Arabia y Egipto, que siguieron más o menos las mismas concepciones que usaron los griegos y los romanos, solamente que ellos tuvieron terapéuticas muy modernas. Utilizaban ya en aquellos tiempos la hidroterapia, los paseos, los bailes, los conciertos. De más está decir que en esa época se fundó un sanatorio moderno en Bagdad y uno de los principales representantes fue Avicena. En la época de las otras culturas, entonces, siguió floreciendo el desarrollo de la psicopatología y de la psiquiatría. Y entramos en la Edad Media y Renacimiento. Como era una época de grandes calamidades, inicialmente los monjes en los monasterios seguían más o menos las ideas grecorromanas y de las otras culturas. Pero vinieron los grandes desafíos, por ejemplo, las pestes, las enfermedades. Se iniciaron bailes desenfrenados llamados bailes de San Vito, luego se llamó tarantismo, donde la gente parecía que entraban en locuras colectivas y se vuelve a una concepción demonológica. La iglesia dice, esto es obra del demonio y se vuelve como en la antigüedad a una concepción de enfermedad debido a pacto con espíritus malignos. Entonces, interviene la iglesia a través del Papa Inocencio VIII, quien lanza una bula Summis Desiderantes Affectivus, en la cual le pide a los clérigos, a los religiosos, que detecten, persigan y eliminen la brujería, el contacto con los demonios, que ellos llamaban herejía o brujas, y hubo una época de mucha persecución. Esto acabó más o menos en el siglo XVII, casi XVIII, y ahí se produjo una de las últimas, por así decir, condenas a personas que supuestamente eran herejes. Dentro de lo que se llama la historia, tenemos todavía siglo XIX, XX, que es larguísimo, pero por el tiempo que tenemos nos quedamos hasta aquí. Esta es la bibliografía que ustedes van a utilizar. Esta primera lección lo vamos a encontrar principalmente en Vallejo Ruilova. Y queridos jóvenes, muchísimas gracias por la atención y les recuerdo, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, lo escriben, lo mandan y trataremos de retroalimentar y eliminar todas esas dudas. Muchísimas gracias, por favor, sigamos cuidándonos, mantengámonos dentro de las reglas higiénicas que nos piden nuestras autoridades sanitarias.
Muchos éxitos y hasta luego.